Bienvenido a Witcher Become en español. Mi nombre es Alex Leal y hoy tenemos a Fabián Tejada. Es coach y master trainer de internacional de PNL Hipnosis. Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Celeste? Feliz de estar aquí en tu podcast. No, gracias a ti por estar con nosotros. Cuéntame, ¿qué significa PNL para comenzar? Muy bien. Programación neurolingüística se considera hoy como la tecnología de éxito número uno en la actualidad y es por la simple razón de que es una tecnología, una metodología, una actitud que nos permite a nosotros programar nuestra mente subconsciente para lograr nuestros objetivos y metas. Todos sabemos que si no alcanzamos nuestros objetivos, no alcanzamos nuestras metas, es porque quizás nos autosaboteamos, tenemos miedo, sentimos inseguridades, hay vocecitas como que te dicen no puedo hacerlo, esto es difícil para mí, no nací para esto, y entonces necesitas una forma, un método, una herramienta que te ayude a reprogramar esos pensamientos que están grabados en la profundidad de nuestra mente subconsciente. Entonces, PNL es esta herramienta, tecnología de programación mental que te ayuda a tener los pensamientos, emociones que estén alineados a los objetivos y metas, ¿no? Y de hecho sabemos de que muchas personas de éxito hoy por hoy lo utilizan. Bueno, ahorita vamos a indagar más en detalle sobre eso. Pero cuéntanos un poquito sobre ti y cómo llegaste a ese mundo y cuéntanos tu historia para saber de ti un poco. Claro, yo inicié, bueno, yo fui ingeniero industrial de profesión. Llega un momento en mi vida que estuve escalando muy bien, estuve avanzando muy bien en la vida, me iba todo muy bien en realidad, muy joven, ocupaba puestos importantes en todo lo que yo venía desarrollando. Como ingeniero, trabajé en minería, trabajé en construcción, trabajé en las industrias más grandes aquí en Sudamérica, hasta que llegó un momento en donde sentía de que esto no era lo que quería desarrollar toda mi vida. En ese momento emprendo un viaje, específicamente me voy a Canadá a estudiar una maestría, hasta que encuentro un libro que cambió la percepción de cómo veía el mundo para siempre, ¿no? Y era un libro de programación neurolingüística. En ese momento sentí tanta emoción que dije, quizás es esto lo que quiero desarrollar para mi vida, quizás esto es lo que tengo que descubrir, y es ahí cuando ya inicio el camino de entrenarme directamente con los creadores de PNL, con los más destacados en lo que es hipnoterapia, hipnosis, lenguaje hipnótico, y todo esto de tecnología de programación mental que permite a las personas lograr sus objetivos y sus metas fácilmente, ¿no es cierto? Entonces, empecé a viajar por el mundo, estuve en Estados Unidos mucho tiempo, Inglaterra, estuve en Europa también, estudiando con estas personas que habían creado estos métodos para programar la mente subconsciente. Y hoy por hoy soy el único Master Trainer certificado en programación neurolingüística latino en la actualidad, ¿no? Ese ha sido el viaje en resumen. De hecho, hay varios podcasts y YouTubes que tengo con respecto a un poquito más de detalle en esta historia, ¿no? ¿Qué tiempo llevas haciéndolo? Más de 12 años. Tenemos una 12 años. escuela, sí, tenemos una escuela. Nuestra escuela es la Asociación Hispanoamericana de Programación Neurolingüística, la AHPNL, que es la escuela de PNL e Hipnosis Coaching más grande en la actualidad con respecto a, vamos a decir, entrenar personas, certificar personas como coaches, master coaches, terapeutas, para que puedan aplicar esto y poder ayudar a las personas, ¿no? A liberarse de sus limitantes, de sus miedos, inseguridades, depresiones, etcétera, y también saber cómo crear el futuro, vamos a decir, crear una nueva realidad para ellos mismos, cambiando la percepción que ellos tienen en su mente subconsciente, ¿no? Entonces, con respecto a lo que es programación mental, digamos que estamos muy avanzados y con las herramientas y los avales también de las escuelas más grandes e importantes en el mundo también. Interesante. Para mí, cada persona que lleva haciendo algo por más de 10 años, lo considero experto en el área. Ya llevas 12 años, entonces eres un experto ya en lo que haces. Cuéntame un poquito, ¿cuáles eran los challenges que tenías tú cuando estabas en procesos de aprendizaje de PNL? Em, Los retos. básicamente yo estuve muy absorbido por aprender programación neurolingüística. La PNL no es algo fácil de poder desarrollar o de poder aprender y dominar porque no solamente exploramos la parte, digamos, de técnicas como tal, sino vamos a decir, la mentalidad que tendrías que hacer para desarrollar ese tipo de técnicas, ¿no? Estamos hablando de una persona que tiene ataques de pánico, ataques de ansiedad, que tiene mucha culpa, dolor, inseguridad, se paraliza, se autosabotea. Nosotros podemos resolverlos en menos de 15 minutos. Estamos hablando de
una forma de poder hacer algo que el 99%, vamos a decir, de la población mundial no podría lidiar. Nosotros sabemos cómo hacerlo esto. Entonces, uno de los retos fue tener vamos a decir, ese nivel de conciencia para poder entender cómo esto funciona y profundizar mucho en el funcionamiento de la mente subconsciente. Lógicamente ahora ya me especialicé en todo lo que es física cuántica, neurociencia, epigenética, que son las formas científicas vamos a decir, de demostrar lo que en PNL hemos venido hablando desde los años 70, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Es el challenge o el reto de poder dominar esto y poder explicarlo de tal manera que muchas personas puedan acceder a este tipo de tecnologías. Y la otra, principalmente a nivel personal, cuando lógicamente salté de un trabajo como ingeniero en una minera, una constructora que trabajaba en una minera bastante grande en Sudamérica, a pasar a ser, digamos, a construir mi propia empresa, mi propio modelo, mi propia escuela. Obviamente no es lo mismo a nivel mental con respecto a cómo debes enfocarte para conseguir resultados. Necesitas nuevas habilidades, necesitas aprender a vender, necesitas nuevas herramientas y entonces uno siempre tiene que, vamos a decir, hacer la transición correcta porque, bueno, por un lado sientes miedo de perder tu seguridad, pero por otro lado también tienes mucha emoción de poder desarrollar lo que quieres, ¿no? Entonces, ese tipo de conflictos de cualquier persona que quisiera en algún momento emprender y dejar el confort, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que te gusta más de todo en lo que haces? Creo que la parte más satisfactoria, y creo que podría concluir en eso, es la satisfacción que tienen las personas cuando logran sus objetivos y resultados. Estamos hablando de una persona que de pronto tenía una meta que consideraba imposible y lo logra. Tenemos el caso de una persona que jamás se veía sin el problema, sin el dolor, sin la angustia, sin el pánico, sin las pastillas y de pronto se logra ver y sentir como tal, ¿no? Entonces, la satisfacción personal de haber logrado un objetivo, una meta, creo que eso es lo más grande para nosotros que estamos en este campo, ¿no? Hoy tuve un empresario que ya está superando las 7 cifras y antes ni siquiera podía superar las 5, ¿no? Entonces, sí, lo hicimos en menos de 3 meses. Entonces, es algo que para la persona se queda como que, uy, como que perplejo, ¿no? Es como que nunca había considerado el hecho de que quizás yo podía lograrlo y ahora mira, lo estoy logrando, ¿no? Entonces, eso es algo que incluso hizo que yo tenga un artículo que salió en la revista Forbes, ¿no? Forbes Colombia y Forbes México con respecto a cómo nosotros ayudamos a programar la mente subconsciente de los emprendedores y empresarios, ¿no? Creo que eso es lo más satisfactorio para nosotros. Para todos nuestros oyentes, que la mayoría son emprendedores y empresarios, ¿cuál es común problema que tienen todos los emprendedores para salir adelante o hacer el brinco de una cifra como mencionaste tú de 5 a 7? ¿Cuál es el error común que tienen las personas? Primero debemos entender de que todas las personas son diferentes, ¿no? Vamos, te voy a poner el caso. Una persona que te diga no me siento suficiente, no me siento merecedor para tener éxito, abundancia, para generar dinero, para vender más, para cobrar. Puedes tener 10 personas que tengan la misma creencia, el mismo patrón de pensamiento, pero los orígenes son totalmente diferentes, ¿no? Una persona puede decir que no me siento merecedor porque carga mucha culpa por algo que sucedió en el pasado. Otra persona podría decir no me siento merecedor o suficiente porque fue abandonado de pequeño. Otros podrían decir porque sufrieron bullying cuando eran niños. Otros podrían decir cuando, no sé, su papá o su mamá los abandonaron o de repente quedaron huérfanos. Entonces, vamos a decir de que por más de que en el mundo cultural se diga que hay patrones comunes para todos, solo son iguales o comunes en el nombre o en la etiqueta que le coloca a la persona, porque yo puedo tener todos no me siento suficiente merecedor de tener más éxito en la vida, pero el origen, la causa raíz es totalmente diferente, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tendríamos que considerar para responder esta pregunta. Y lo otro es de que cuando trabajo con los empresarios y los emprendedores, ellos saben qué es lo que tienen que hacer. ¿A qué me refiero? Existe algo en metafísica que le decimos que es la conciencia. Trabajamos nosotros mucho con la conciencia de la persona y la conciencia tiene todas las respuestas que la persona necesita para poder resolver problemas, para saber lo que tiene que hacer para alcanzar sus objetivos y sus metas. Entonces, todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Un empresario sabe a quién tiene que vender, cuántas horas tiene que trabajar, qué hábitos debería tener, qué libros, qué entrenamientos, qué mentores debería tener. Los empresarios saben eso. Entonces, la pregunta sería,
qué les impide hacer eso. Y ahí es cuando viene toda esta programación subconsciente. Ahí es donde viene el siento que no puedo hacerlo, es que no me siento merecedor, no, me da mucha vergüenza hacer eso, no, es que siento culpa o me autosaboteo, no sé qué me pasa, Fabián, siempre me paralizo cada vez que voy a cerrar una venta. Entonces, lo que nosotros hacemos no es decirles específicamente qué es lo que tienen que hacer. Ellos saben lo que tienen que hacer porque todos tienen su propia conciencia y además existen muchos mentores y muchos, vamos a decir, libros e información sobre esto. La pregunta es, ¿qué les impide hacerlo? Y ahí es donde encontramos programación, vamos a decir, limitante, que tiene su causa raíz o sus orígenes en eventos negativos, vamos a decir, traumas del pasado, ¿de acuerdo? Entonces, un empresario que no confía en las personas, es que me van a robar, es que cada vez que emprendo un proyecto siempre fracaso, es probablemente porque ha tenido esos eventos en el pasado. Y la mente subconsciente aprende eso y te lo va a hacer seguir sintiendo hasta que no logres resolver, liberar, sanar el mismo trauma, ¿no? Entonces, debemos entender de que cuando hablamos de éxito a nivel de emprendimiento y empresarial, todo está relacionado al nivel de pensamiento y emoción que pueda tener la persona, ¿no? Al final, si tú crees que puedes y crees que no puedes, siempre tienes la razón, ¿no? Entonces, hay que Claro. encontrar cuáles son esas causas raíces que impiden a las personas lograr sus objetivos. Normalmente esa transformación o programación, ¿qué tiempo tomará para usted de lograr el objetivo de la sección o del programa? Nosotros tenemos varios niveles de entrenamiento. Si tú me dices a mí, ¿cuánto te demorarías en desactivar un programa o un trauma? Yo te digo menos de 15, 10, 5 minutos, porque obviamente tengo experiencia, sé cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos varios tipos de herramientas como hipnosis, técnicas de PNL específicas, técnicas de timeline therapy, que es una, vamos a decir, que son técnicas de regresión para ir a la causa raíz y, vamos a decir, sanar el trauma desde su origen, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas formas en cómo podemos lidiar con eso. Entonces, la media puede ser, bueno, en menos de 15 o 20 minutos podríamos liberar cualquier problema, cualquier causa raíz, cualquier evento traumático, cualquier decisión limitante, creencia limitante que tenga la persona. Y ojo, no estamos hablando de lo que el coaching tradicional o la psicología tradicional con preguntas y respuestas, reconoce de dónde viene el patrón, no, estamos hablando de desactivar, sanar, cambiar, reemplazar la programación a nivel subconsciente. Esto es mucho más efectivo y lo puedes hacer en menos de 15 minutos. Entonces hay diferentes tipos de herramientas y yo enseño en la universidad que he formado de PNL y hipnosis todos estos tipos de herramientas para que nuestros coaches tengan la capacidad de poder sanar esos traumas, esos eventos negativos del pasado, ¿no? Entonces, debemos entender, ¿no? Que ahora el 85% de nuestra programación dominante que crea nuestra realidad según las leyes cuánticas, que genera nuestros comportamientos a nivel psicológico también, que modifica la expresión de nuestros genes a nivel de epigenética, se ha generado entre los 0 y los 7 años. O sea, cuando éramos niños, cuando estábamos en el vientre de la mamá, nosotros ya hemos adquirido cierta programación que nos hace pensar hoy como estamos pensando hoy. Entonces, si no estamos obteniendo los resultados que queremos o los objetivos que queremos lograr, es porque hay programación en nuestra mente subconsciente, ¿no? Y es bueno resaltar la palabra subconsciente porque esto no viene de ayer. Una persona puede decir, no, es que ayer me pasó esto. No, esto viene cuando eras niño, esto viene cuando estabas en el vientre de tu mamá, o incluso como la epigenética ha demostrado ahora, esto viene incluso como información transgeneracional a través de los genes que vamos a decir, heredando, ¿no? Cuando venimos a este plan. Entonces, hay muchas formas en cómo nosotros podemos enfocarnos para resolver este tipo de problemas. Primero, obviamente, tendríamos que tomar conciencia de que todo lo que te impide tener éxito ahora está ligado a eventos traumáticos o eventos negativos del pasado. Y debemos saber cómo resolverlos. Y créeme que es bastante fácil, solo que hay que llevar el entrenamiento adecuado para poder hacerlo, ¿no? Sí, parece ser muy impresionante. En 15 minutos. Es un tiempo bien corto. Las personas que a veces rastran algo por años y Años. años Sí, sí, y sí. después se elimina en un corto de tiempo. ¿Lo hacen en línea? ¿Lo hacen en persona? ¿Cuáles son las formas que lo hacen? En nuestra escuela tiene dos sedes, tiene la sede de Lima, Perú y la sede de Miami en Estados Unidos. Específicamente estábamos en el Doral, como estaba comentando antes de la entrevista. Y los entrenamientos son de forma presencial, de forma virtual, o sea, lo puedes vivir el entrenamiento de forma presencial
o puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Esos son todos los entrenamientos en donde les enseño a los emprendedores y empresarios primero cómo funciona la mente para recién poder aprender a programar la mente, ¿no? Entonces, tengo varios tipos de entrenamiento, varios niveles también, ¿no? Trabajar cositas tan simples como una frustración, una cólera o una molestia, una inseguridad, un miedo, hasta ya trabajar problemas un poco más crónicos como depresión crónica, ansiedad, ataques de pánico, ¿no? Entonces, obviamente todo es por niveles, pero les damos la facilidad a las personas que puedan aprender todo esto, porque pongámonos a pensar, cuando yo enseñaba esto en Estados Unidos, lo enseñaba en inglés y la mayoría de mis alumnos eran psicólogos, coaches, médicos funcionales, personas que querían herramientas para ayudar a las personas, ¿no? Pero cuando yo decido regresar a Latinoamérica y hablarle al público latino, hispano, decido, oye, el empresario necesita esto, el emprendedor necesita esto, es el padre de familia que está, vamos a decir, que ha hecho que sus hijos hereden sus mismos problemas y creencias, necesita esto, ¿no? Entonces, es ahí cuando abro el mercado y ahora enseño a hacer este tipo de programación mental a todo tipo de persona. Y ahí es donde viene también la diferencia de lo que hacemos nosotros. ¿Cuáles son los pasos? A mí no quiero que nos cuentas todo lo que enseñas, cómo lo enseñas, pero más o menos, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué tiempo toma aprender lo que enseñas? ¿Y cuáles son más o menos los etapas, ¿no? Que enseñas em, ese tipo de clases? Porque de nuevo, eso es Em, algo fuera de la norma, ¿no? sí, vamos a considerar el hecho de que un mismo problema tiene varias formas de poder, vamos a decirlo, ser sanado, ser cambiado, reencuadrado, liberado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos nosotros en nuestra escuela es no solamente enseñar programación neurolingüística, si bien es cierto, se me reconoce con PNL o por la programación neurolingüística, sino todo lo que es Timeline Therapy, todo lo que es hipnosis, todo lo que es psicología energética, todo lo que es neurociencia, todo lo que son trabajo con leyes cuánticas, espiritualidad, o sea, dominamos, vamos a decir, una metodología que es bastante integral porque consideramos todos los aspectos para poder cambiar la psique humana o vamos a decir, sanar lo que hay que sanar para poder lograr los objetivos y metas que queremos, ¿no es cierto? Entonces, dicho esto, lo primero que una persona tiene que hacer es, primero, reconocer que tiene el problema. Obviamente, tú no puedes ayudar a una persona que no quiera ser ayudada y que no reconozca que tenga un problema, ¿no? Entonces, si una persona dice, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo ayudo a mi primo para que deje de fumar marihuana? Y le digo, tu primo siente que es un problema, no, entonces no puedes ayudarlo. Porque mientras no lo veas como problema, no tienes la motivación para cambiar. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, una vez de que ya reconoces algo como problema, luego lo que nos toca hacer ya es utilizar recursos lingüísticos, que para la PNL, para esto es lo mejor, para poder encontrar la causa raíz, de dónde viene esto, qué es lo que el cliente ha hecho con el problema, cómo lo ha distorsionado, generalizado, cómo lo expresa a nivel lingüístico, ¿no? Recuerda que la programación neurolingüística tiene sus bases en lo que, vamos a decir, Noam Chomsky decía ahora, ¿no? Es en el poder de la palabra, ¿no? Noam Chomsky es vamos a decir, el lingüista genio que existe en la actualidad, que tiene más de 70 años enseñando en el MIT, ¿no? Entonces, los patrones lingüísticos cargan cierta, vamos a decir, que son las etiquetas que las personas le colocan a los problemas, ¿no? Entonces, una vez que identificamos la etiqueta del problema, luego ya procedemos con las técnicas. Ahora, cada persona tiene un problema diferente, ¿no es cierto? Por más de que tengan la misma etiqueta. Por ejemplo, dos personas que dicen no me siento suficiente, una persona de repente te dice eso porque, bueno, nunca ha podido tener una relación estable. Quizás la otra persona te dice no me siento suficiente porque sus papás la abandonaron. Entonces, debemos encontrar la causa raíz de dónde viene esta decisión que tomó la persona inconscientemente que le hace pensar que tiene este problema ahora. Entonces, lingüísticamente hablando, la PNL es lo mejor. Obviamente hay que utilizar patrones hipnóticos, hay que hacer que el cliente se conecte con su propia mente inconsciente, porque conscientemente no tienes las respuestas. La gente lo que hace es, ay, no sé por qué me pasa esto, no sé por qué me pasa todo esto a mí, quiero encontrar la respuesta, pero no va a venir la respuesta porque esa no es la forma en cómo conectas con tu mente inconsciente. Entonces tienes que utilizar muchos patrones hipnóticos, saber dirigir el lenguaje, la conciencia de la persona para poder encontrar la causa raíz. Y cuando encuentras la causa raíz, ya es cuestión de aplicar la técnica que más sea de tu agrado, ¿no? Hay problemas, hay diferentes tipos de problemas. Cuando publiqué mi libro, que de hecho es uno de los más vendidos en desarrollo personal aquí en Sudamérica, por la editorial Planeta, que es la editorial más grande en el mundo,
em, les explico, hay diferentes tipos de problemas, hay creencias ¿Cuál limitantes, es el hay nombre? conflictos ¿Cuál es el internos. nombre? ¿Cuál es El el libro, nombre del? el libro se llama ¿Qué es lo que realmente te impide tener éxito? PNL. Entonces, la última edición, ¿no? Porque tengo dos ediciones. La última edición es la que es la más vendida. Y en este, vamos a decir, en este libro les explico, a veces tienes un conflicto interno, como por una parte quiero hacer esto, por otra parte quiero hacer lo otro. Me gustaría hacer esto, pero siento que debería hacer lo otro. Y entonces las personas están como divididas y obviamente eso quita su energía y no alcanza sus objetivos. Otros tipos de limitantes o problemas podrían ser los traumas del pasado que cargan una mochila emocional. Tengo mucho miedo, tengo pánico, me paralizo, tengo mucha culpa, tengo mucha ira, exploto todo el tiempo. Entonces, eso ya tienes que desactivar la causa raíz en cuando empezaste a acumular esas emociones negativas, ¿no? También tenemos las creencias limitantes, que son estos patrones de lenguaje que muestran que nosotros tenemos, o que muestran o que definen la percepción en cómo vemos el mundo, ¿no? Entonces, hay diferentes estructuras de cómo nosotros podríamos presentar un problema, una limitante, y para eso tenemos diferentes técnicas para abordar diferente tipo de problema, ¿no? Entonces, lo que hacemos con PNL, lo que hacemos con Timeline Therapy, lo que hacemos con hipnoterapia es justamente abordar esos problemas que la persona o que están limitando a la persona para alcanzar sus objetivos. Excelente, excelente. En tu experiencia, ¿qué tipo de barreras mentales o creencias limitantes son las más difíciles de romper? Te voy a ser honesto, no hay creencia limitante o problema o limitante que sea difícil, una más difícil que otra. Primero tenemos que definir de que la dificultad para disolver un problema, una limitante, es netamente subjetivo y depende de la persona. Las personas están condicionadas para decir, uy, lo que me pasó fue muy fuerte, lo que me pasó es muy difícil. He pasado años queriendo liberarme de eso, pero eso es simplemente una interpretación subjetiva de la persona, del cliente o del paciente como tal, más no de nosotros. Para nosotros, la mente funciona de una forma y todos los problemas tienen la misma estructura. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros aplicamos una técnica, siempre va a aplicar, vamos a decir, siempre va a funcionar porque funciona para todo tipo de problema. Ahora, ¿qué es lo que hace que las personas puedan decir que un problema es más grave que otro? Bueno, vamos a decir que el nivel de asociación o intensidad en emoción negativa que tiene, ¿no? Entonces, si esta persona se siente con mucho miedo, con mucho pánico, va a tender a decir de que su problema es mucho más grande porque tiene más carga o intensidad emocional negativa. Pero si lo aplicamos, si vamos a decir, si le aplicamos una técnica va a funcionar igual, ¿no? Entonces tengas alta intensidad emocional o tengas poca intensidad emocional, la técnica, por ejemplo, de regresión de Time Therapy PNL va a funcionar igual. ¿No? Entonces, eso es importante. Nosotros, oye, un abuso es más difícil que una persona que fue abandonada o el bullying es un poco más fácil que una persona que fue abusada. No, en realidad pueden ser, eso lo define la persona, no hay forma en cómo nosotros podríamos definir eso. El doctor Gabor Mate, que fue uno de mis mentores también, decía, tenemos los traumas con T mayúscula y los traumas con T minúscula, ¿no? Pero al Mm, final podríamos decir que los traumas con T mayúscula son estos abusos y estas cosas que parecen algo fuertes, ¿no? Y los que son traumas con T minúscula, bueno, quizás tu papá un día te gritó y no te gustó cómo te gritó, ¿no? Pero al final, ¿quién decide qué es más fuerte, qué es menos fuerte o qué tan difícil es el problema? Uno mismo. Si yo como persona digo, este problema es muy difícil, no creo que me libere, pues que así sea. Te has programado para pensar de que ese problema es difícil de resolver y por tanto vas a vivir con esa alimentación toda tu vida hasta que decidas conocer las herramientas, estrategias que nosotros enseñamos, ¿no? Entonces, nosotros le damos el poder a este tipo de creencias más que vamos a decir que hay problemas difíciles o no difíciles que uno tiene que resolver, ¿no? El mundo clásico, la psicología tradicional se mueve bajo ese concepto, pero no es real, ¿no? Hay problemas que son simples de resolver, pero si la persona se dice, uy, este es un gran problema, no creo que pueda salir de eso, pues que así sea, no saldrás porque tú crees eso, ¿no? totalmente. Hay personas que realmente han tenido unos traumas impactantes y sin embargo han podido salir adelante, han podido simplemente borrarse de su vida. Y Así otras es, personas que a lo mejor han tenido algo que en realidad es una bobería, pero todo es, depende de la perspectiva de la persona como lo asume, ¿no? Y cómo así es, lo carga en su mente y en su cuerpo. así es. Cuéntame si ese tipo de tratamiento
sirve también para los niños? Sí, de O sea, hecho, los niños de 7, 10 años, 15 años, 14 años. esas técnicas básicamente de programación neurolingüística clásica funcionan muy bien en niños porque son muy fáciles de hacer y al mismo tiempo solo requieres un poquito de imaginación, ¿de acuerdo? Entonces, esto funciona muy bien con los niños. De hecho, yo tengo entrenamientos de PNL para niños, hipnosis para niños, para poder programarlos para que tengan éxito, sean, se sientan más felices o incrementen la confianza en ellos mismos. Y lo bueno es de que los 2 últimos años hemos tenido una tendencia de jóvenes de 15, 16, 18 años que están estudiando con nosotros, justamente porque quieren enfrentar la vida con mayores recursos, entendiendo cómo funciona su mente, cómo su percepción realmente crea su realidad, y quieren tener control de eso, ¿no? Quieren salir de esta programación que, bueno, han venido cargando desde que eran niños y todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que vamos a decirlo así, la calidad de tu vida está definida directamente por la calidad de tus emociones, la calidad de tu vida está definida directamente por la calidad de tus pensamientos. Tú puedes tener personas que quizás han nacido, han vivido en un contexto quizás con pocas condiciones, pero quizás han salido adelante y tienen éxito, ¿no? Entonces, no es que el contexto defina lo que eres, si bien es cierto, impacta, pero si tú tienes la posibilidad de modificar tu percepción de la forma que te permita ver el mundo de una mejor manera, pues entonces creo que es algo que todos nosotros deberíamos aprender. Esto es algo que yo he abierto para que todas las personas de todas las profesiones y vamos a decir de todas las edades puedan aprender a tener control sobre esto. Incluso hoy por hoy tenemos mucha ciencia detrás de esto, ¿no? Hablamos de ciencias modernas como la física cuántica, el campo cuántico, la mecánica cuántica, que manifiesta científicamente que nosotros estamos creando nuestra realidad con nuestros pensamientos y emociones. Y si nosotros estamos creando nuestra realidad, ya sea nuestro éxito, nuestro fracaso, nuestra felicidad o nuestra tristeza, pues entonces si quisiéramos tener más éxito, más felicidad, tendríamos que tener control sobre nuestros pensamientos y emociones. Y esos pensamientos y emociones están en nuestra mente subconsciente. No somos conscientes, simplemente la gente anda diciendo, no pues, ¿por qué me pasa esto a mí? Hago todo bien y todo me sale mal, pero ¿por qué a mí, a la otra persona no? Entonces no te das cuenta que inconscientemente estás reproduciendo programación que hace que tú tengas esa realidad, que hace que tú vivas esa realidad. Entonces, si no cambiamos nuestros pensamientos y emociones, es difícil que podamos tener o apreciar una realidad, digamos, más feliz. Entonces, esto es algo, considero que todos deberíamos ser más conscientes y aprender técnicas para modificarlo de forma que nos beneficie, ¿no es cierto? ¿Qué te conviene creer, no? ¿Qué te conviene sentir? ¿Qué te conviene estar constantemente manifestando? Entonces, creo que las herramientas que enseñamos nosotros son lo mejor para poder hacer esto, ¿no? Es como una espiral de los pensamientos negativos. Cuando empiezas a pensar una cosa mal, te lleva la otra cosa mal. Y entonces es negativo, negativo. Es como una espiral que te va consumiendo. Lo mismo positivo. Yo siempre, en caso, por ejemplo, de mi familia, mi hermana, mi mamá, siempre trato de impactarla positivamente. Y es un pensamiento, nada más tienes que empezar pasito por pasito con un pensamiento positivo y tú vas a ver cómo las cosas empiezan a florecer, ¿no? Y mejorar. Y lo mismo negativo. Tú empiezas a pensar algo negativo, empieza a venir un problema, después viene otro problema, y cuando vengas a ver, han pasado años que estás lleno de negatividad y de problemas. Así es lo que Em, pasa. Fabián, una última pregunta, algo más personal. Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué consejo te darías a ti mismo cuando eras más joven? Sinceramente, lo único que haría conmigo es darme un abrazo. Em, s- Considero de que yo soy lo que soy ahora por los errores que pude haber cometido en el pasado, por las decisiones que cometí. Por tanto, no siento arrepentimiento por alguna decisión o un error que pude haber tenido en el pasado. Quizás uno podría decir, bueno, me hubiera dicho, oye, explora más tu mente, léete este libro, invierte en esto.
Pero la verdad es de que gracias a los errores, los eventos negativos, los eventos incómodos que he vivido en mi pasado, he podido desarrollar el nivel de conciencia que tengo ahora. Entonces, soy de las personas que, vamos a decir, he hecho las paces con mi pasado para poder yo crear un futuro que sea más deseable y más atractivo, ¿no es cierto? Entonces, creo que lo que yo haría es regresar al pasado, abrazar a ese niño, a ese joven. Fabián, solo quiero que sepas que todo va a salir bien y listo, ¿no? Entonces, soy muy consciente de que cuando la información llega, pero tú no estás listo para recibirla, simplemente no la vas a poder percibir. Pero si tú estás listo para recibir esa información, pues entonces vas a tener la apertura para poder aprenderla, ¿no? Entonces, si yo hubiera dicho, oye, Fabián conoce programación neurolingüística a los 15 años, a los 12 años, probablemente yo hubiera dicho algo como que no, eso no me interesa ahora, ¿no? Entonces, creo que me hubiera dado un abrazo, creo que me hubiera permitido cometer errores, explorar lo que tenía que explorar. En un momento estudié 2 carreras, yo soy basquetbolista profesional, dejé el básquet, en un momento me arrepentí de hacerlo. Entonces, creo que todo eso ayudó a que yo pueda construir la conciencia para poder entender cómo operamos nosotros como seres humanos a nivel mental, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que yo haría, Alexei. Excelente. Fabián Tejeda, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo ese conocimiento. De nuevo, si alguien quiere buscarte o comunicarse contigo, ¿cuál sería la mejor manera? Me pueden buscar en Instagram como Fabián Tejada PNL. eh, Estoy en realidad todas las redes sociales, Fabián Tejada, Master Trainer de PNL. Y en YouTube, que nuestro canal es de PNL y Principios para tu éxito. Lo mismo en podcast que en Spotify, PNL y Principios para tu éxito, ¿no? Entonces nos pueden encontrar por ahí. Preguntarnos cualquier cosita, estamos siempre respondiendo todos los comentarios y todos los inbox que recibimos. Así que gracias por el espacio también, Alexei. Gracias, gracias Fabián a ti y a todo tu equipo. Gracias.